Por ejemplo, cuando meditas en vacuidad, antes os he dado alguna idea de cómo funciona la renuncia y ahora voy a hablaros de sobre la vacuidad. Cuando meditas en la originación dependiente, cuando meditas en eso, hay un cambio inmediato. ¿Cómo percibes el yo? Tu forma de percibir el yo. La forma de sostener el yo. De repente hay como un cambio. Antes de que tú medites, hay un yo real. Por ejemplo, esta es una técnica de cómo meditar en vacuidad de una forma fácil de reconocer el objeto de refutar. Alguien te pregunta o tú preguntas, ¿qué hago? Dices, estoy sentado. Estoy sentado escuchando o hablando. Entonces, ¿por qué dices estoy sentado? ¿Por qué dices estoy sentado? No hay ninguna otra razón excepto que tus agregados están haciendo la función de estar sentado. Ya está. No hay ninguna otra razón. El cuerpo hace la acción de sentarse. Entonces tu mente nomina estoy sentado. Simplemente es así. Y ahora cuando pones la razón, ¿por qué? ¿Por qué crees que estoy sentado? No hay ninguna otra razón. Simplemente porque los agregados de tu cuerpo están haciendo la acción de estar sentado. Cuando piensas en eso, cuando piensas eso, el yo real, el yo real que creías antes, aquí no existe en absoluto. Entonces, eso produce un gran efecto. Ese yo tan intenso que creías antes. Cuando ahora piensas en la razón, ¿por qué creo eso? Y cuando ves que no hay otra razón, entonces simplemente porque los agregados están sentados. Entonces, o bien ya lo percibes como completamente no existente, o es muchísimo más débil. Es muchísimo, entonces hay un gran cambio. Un gran cambio para ese yo real. La forma en la que tú has estado sosteniendo, aprendiendo ese yo.
Cuando haces eso, hay una visión diferente cuando lo haces así, que es opuesta a lo anterior, completamente opuesto. De repente hay un cambio en tu visión. De repente ves que lo que tú has estado viendo antes no es verdad, es yo real. Ese es un ejemplo. Es como que se debilita muchísimo ese yo real, casi como la mitad, dice. Aunque no lo veas completamente no existente, ya no se te aparece tan real. Entonces puedes ver el cambio. Puedes ver el cambio en tu vida, en tu visión. En cuanto a cómo tu mente sujeta el yo, puedes ver ese cambio. Por supuesto, cuanto más meditas, vas a poder llegar a realizar que está completamente vacío. Y eso es lo que vendrá. Eso es lo que sucederá. Entonces estás sosteniendo tu yo, o este yo existe realmente así, esto es verdaderamente de esta forma. Y no solamente desde esta mañana has mantenido esa concepción, no solamente desde que has nacido, sino desde renacimientos sin principio. Desde renacimientos sin principio has venido sosteniendo esa concepción del yo. Como si hubiera ese yo real ahí, tal como se aparece. Lo que es una alucinación, una proyectada por la ignorancia. Has estado sujetando eso, sosteniendo eso como si fuera verdaderamente real, como si estuviera realmente así, 100%, tal como lo ves. Pero si tienes una devoción intensa, has desarrollado una devoción al gurú intensa, definitivamente entonces hay una conexión. Cuando tengas una experiencia, definitivamente conéctalo con esto. Cuando hay una devoción intensa al gurú, esos son los signos de la meditación. La ciencia interior, la experiencia de la ciencia interior del meditador. Entonces, 100%, cuando quiera que suceda una experiencia intensa, definitivamente es cuando tu devoción al gurú es más intensa. Eso es 100% así. Está basado en eso. 100% es así. O cuando la purificación es más intensa y a la vez hay una gran acumulación de méritos y entonces tu forma de pensar es buena. Entonces, definitivamente, cuando hay alguna experiencia positiva en tu meditación,
Por ejemplo, aunque no sea, según las enseñanzas, aunque no sea la realización, pero hay alguna experiencia que sucede, entonces definitivamente tiene que ver con la devoción al gurú. No es algo que se crea así sin más, como en otras religiones, que por ejemplo, que alguien te ha otorgado la gracia, diríamos, ¿no? Que lo ha hecho para ti. No, no es algo así. O porque tú quieras lograr algún poder y entonces hace que surja así. No, esta experiencia tiene que ver esto que a muchos de vosotros os ha pasado meditando durante muchos años, pues de forma similar, cualquier experiencia especial, a veces más intensa, todo eso siempre está relacionado, siempre durante los tiempos en los que tu devoción al gurú es más intensa. Siempre es así. Cuando tu mente está más positiva. Cuando tu mente está en un estado muy supersticioso, duda, cuando tienes esa mente que dices, oh, ya conozco esto, ya sé lo de más allá, ya he oído esto, ya conozco todo esto, ya sé todo. Hay un cierto orgullo, como una mente así como una mente está cuando tu mente es como un desierto, que no hay agua, y muy caliente y nada crece, pues no sucede nada. Incluso las enseñanzas más efectivas que escuches, que crees que sabes, pues no te sucede nada. Entonces, de repente, descubres descubres que no está ahí. Eso que has estado sujetando durante renacimientos sin principio, que verdaderamente, como que existe como verdaderamente como un yo real, ese yo verdadero que has estado creyendo desde renacimiento sin principio, pero de repente ahora, cuando haces todas estas prácticas, y esa purificación intensa y acumulación de méritos, y surge más la devoción al gurú, viéndolo con una mirada mucho más positiva. Entonces, es decir, cuando se reúnen las causas y condiciones, entonces de repente descubres que no está ahí, que no hay nada a lo que agarrarse. Que nada está ahí, no hay nada a lo que agarrarse. De repente te das cuenta que no está ahí. Por supuesto, para algunas personas he oído uno de los estudiantes de la Sangha
se puso muy, 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 muy feliz, con muchas lágrimas, derramando de lágrima, muy, muy, muy feliz. Esto se menciona en el tema de Madhyamika para los bodhisattvas, hasta cuando realizan la vacuidad, una felicidad increíble, con tantas lágrimas, los poros de su piel, el cabello se eriza. Pero los bodhisattvas menos inteligentes, un miedo increíble es lo que surge. Entonces, cuando todo esto sucede, lo que de repente ves es que ya no hay nada a lo que aferrarse. Y entonces en ese momento surge un miedo increíble. Creo que el miedo, supongo que es diferente al miedo cuando encuentras un tigre. Creo que es diferente. Este miedo es mucho más profundo. Porque aquí puedes imaginar lo que tú has estado, eso en lo que has estado tan interesado. Eso en lo que has estado interesado desde renacimientos sin principio. Has vivido tu vida desde renacimientos sin principio creyendo que eso es verdadero. Puedes imaginar, y solamente ahora de repente tú ves que no está ahí. Puedes imaginar eso. Eso claro que es un impacto increíble que produce un gran miedo. Y eso es lo que les sucede a los menos inteligentes. El miedo es lo que aparece en los menos inteligentes. Pero ese miedo es diferente a los otros miedos comunes. Entonces, la mente definitivamente tendrá experiencia, puede cambiar, definitivamente puede cambiar. Puede cambiar. Entonces, cuando esto sucede, no debes parar de inmediato, porque si no, eso es un gran obstáculo. Cuando aparezca eso, estás a punto de realizar la vacuidad, a punto de realizar, a punto de ver la total vacuidad, de que el yo es totalmente vacío. El poder eliminar esa ignorancia, raíz del samsara. Que es una fortuna increíble lo que te sucede en la vida ahora. Y de esa experiencia, entonces es posible lograr la liberación a partir de esa experiencia. Y así tienes una confianza plena de que puedes lograr la liberación. De liberarte de los miedos de los océanos de sufrimientos sansáricos, karma y engaños. Es decir, nos lleva a eso. Por lo tanto, tienes que atravesar
Como cruzar un puente para ir al otro lado, pues si tú atraviesas por esa experiencia, la mantienes continuidad, vas al otro lado. Si no lo haces, no llegas a la otra orilla. Entonces debes completar esa experiencia. No debes pararla a causa del miedo. Porque si no, luego no es fácil que vuelva a suceder esa experiencia de nuevo durante mucho tiempo. Entonces, en ese momento, cuando todas las causas y condiciones se han juntado, se han reunido, si tienes oportunidad, si no tomas la oportunidad y cesas pensando que eso no está, que quizás eso no está bien, porque piensas, porque surge tanto miedo. Y surge todo ese miedo porque temes caer en el nihilismo. Y porque tu experiencia es la de perder el yo. Eso que has estado aferrándote tanto tiempo con lo más importante, tan precioso, lo más importante. Has estado sujetándote a eso. Y entonces los innumerables seres, los innumerables Budas Bodhisattvas, sosteniéndolo como lo más precioso. Entonces ves ahora como el perder, el aflojar eso, puedes verlo. Como antes he mencionado, aunque vivas tu vida completamente opuesto a eso, debido a ese yo. Siempre para buscar la felicidad a ese yo que no está ahí. Siempre, todo el tiempo. Entonces, y cuando uno es muy difícil, necesitas pues como matarlo o paralizar a ese ser. Pues entonces, igual aquí para la felicidad, para la felicidad de este yo, haces todas esas cosas, pero ese yo no está ahí. Tienes tanto miedo entonces cuando se da la experiencia de perderlo. El yo. Y entonces te viene un miedo increíble porque no estás familiarizado con la experiencia. O bien no has recibido enseñanzas, no has oído, no te han dado la introducción a lo que va a suceder cuando vayas a experimentarlo. No tienes esta introducción de la experiencia. Como no conocías completamente la experiencia antes de lo que iba a suceder, el pequeño conocimiento que tengas de vacuidad, pero no tienes una idea completa de lo que es la experiencia, entonces surge ese miedo. Entonces, crees que estás cayendo en el nihilismo. Porque pierdes el yo, entonces caes en el nihilismo. Es muy positivo.
es el éxito más importante en la vida, el éxito más importante en tu vida. Y está sucediendo. Pero no tienes conocimiento completo sobre la experiencia y entonces la interrumpes. Y entonces no reaparece durante mucho tiempo. Entonces lo que digo es que tienes que atravesar, tienes que pasar, completar esa experiencia. Dejar que el yo que se pierda completamente el yo. Tienes que completar esa experiencia. Entonces ves la vacuidad. Entonces, como resultado, ves la verdad última y como resultado realizas la verdad convencional, Kunchu Denpa, lo que es verdad para la mente oscurecida.